¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Rincón de Emma, a este nuevo capítulo donde estamos desgranando un poco cómo va esta religión de los testigos de Jehová. La estamos desgranando capítulo a capítulo. En capítulos anteriores hemos visto cómo se financia, hemos visto las maneras que tienen de predicar. Estas son algunas, ¿vale? Tengo que decir que cómo se financia hoy día. Las cosas están puestas en internet, las revistas, libros y demás, y me imagino que el tipo de financiación habrá cambiado en ese sentido, porque ya no se reparten tantas revistas, está todo en internet, ¿no? Pero bueno, ellos seguro que buscan sus triquiñuelas para cobrar todo lo posible. En este capítulo vamos a hablar de una cosa que me encanta hablar con los testigos, porque a día de hoy todavía no se han puesto de acuerdo. Es cierto que la Watchtower, los que más mandan del mundo, Dios mismo, porque la Watchtower para ellos es Dios, y como tú digas que no, eres un apóstata, ha dado orden en la Watchtower de entender esta profecía ya. Es la cuarta o la quinta vez que la tienen que volver a reinterpretar, pero algunos, los más veteranos sobre todo, siguen todavía defendiendo la antigua teoría, que es la que yo, por ejemplo, prediqué, que es la increíble profecía de 1914. ¿Por qué es tan importante esta profecía? ¿Por qué, Señor? ¿Cómo llegamos a ese año? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que en 1914 Jesús reinaba y entró como rey en el cielo, expulsando a los demonios del cielo hacia la tierra? No hay más planetas, en el universo, por supuesto, no hay ningún planeta que merezca ser salvado más que este, para que el diablo, la persona, el ente más diabólico del universo caiga sobre nuestro planetita pequeño. Pero bueno, independientemente de, porque eso ya son otras teorías de vida extraterrestre y demás que no entran al caso, vamos a ver cómo se llegó ahí, ¿vale? Pero antes tenemos que explicar que la interpretación de la Biblia solo le corresponde al cuerpo gobernante. Ellos te aconsejan que leas la Biblia, que la estudies, que tú tranquilamente en casa, si puede ser, con publicaciones de los testigos para poder entenderlas mejor. Recuerdo que había un libro que se llama Libro de Razonamiento, El Perspicacia, que son libros que ahora, por cierto, se le están viniendo un poco en contra a ellos, porque claro, hay cosas que decían que significaba una cosa que ahora ha dejado de significar con el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, te recomendaban que estudiaras la Biblia, que tal, que cual, pero no la puedes interpretar como a ti te dé la gana. Tú no puedes tener comprensión lectora, no puedes tener discernimiento, no puedes tener libre albedrío a la hora de decidir si tú crees que significa una cosa o que significa la otra. Realmente la Biblia es un libro bastante ambiguo en el sentido de que cada uno lo puede interpretar como le dé la gana. De hecho, por eso hay tantas religiones, porque cada uno lo interpreta como le da la gana y se siente con legitimidad para decir que su versión es la que vale. Entonces los testigos no se salen de ese plato y también te dicen, oye, interprétala como nosotros digamos, ¿vale? Nosotros decimos que esto significa esto y esto es lo que significa. Yo, por ejemplo, con lo del tema de la sangre, que como hablamos en el anterior capítulo, es un tema donde tú no los vas a pillar, porque ellos lo tienen muy ensayado, ese tema, y la Watchtower se dedica a enseñarlos bien qué responder. Pero cuando te enseñan el texto de donde viene eso, dices, bueno, esto lo puedes tú interpretar así, o lo puedes tú interpretar de otra manera. Porque ponen lo de la sangre al mismo nivel que, por ejemplo, un asesinato. Entonces, que tú no te transfieras sangre, creo que no está al mismo nivel. Otra cosa que puedes tú interpretar como te dé la gana, de hecho ellos lo hacen, es ¿por qué no celebran los cumpleaños los testigos de Jehová? Y ponen el caso de que en la Biblia solo se menciona 2 cumpleaños, y los 2 cumpleaños acabaron regular tirando mal. Uno de ellos seguramente sea el más famoso, que es el cumpleaños de Salomé, donde la cabeza de Juan el Bautista, como dicen ellos, Juan el Bautizante, va
va rulando por el banquete en una bandeja de plata, ¿no? Y entonces ellos dicen, si Dios quisiera que celebráramos los cumpleaños, no nos pondría este tipo de ejemplos. Son ejemplos malos, por lo tanto nosotros tenemos que entender que los cumpleaños son malos. Bueno, tú lo puedes entender como quieras, pero también le puedes decir, bueno, los perros, en la Biblia no hay ningún perro que salga bien parado. Los perros son animales inmundos que se comían cadáveres, los pájaros, los cerdos, todos los bichos vivientes del mundo. De hecho, los cerdos, hay un momento en el relato bíblico que son poseídos y se tiran todos por un cerro y se despeñan porque no. En fin, que si tú dices, bueno, aquí está el ejemplo de los perros que son inmundos, impíos, los cerdos que son poseídos, ¿cómo va a querer Dios con esos ejemplos que nos lo comamos o que tengamos perros? Pero ese ejemplo no sé por qué exactamente no le vale. Sin embargo, es una interpretación tan válida como la que pueden tener ellos. ¿No? Yo lo considero así. En fin, a lo que vamos, que cada uno debe interpretar la Biblia como ellos o sea, cada uno no puede interpretar la Biblia. Tú no puedes interpretar la Biblia como tú quieras, más que nada, porque como tú pongas en duda en algún momento lo que ellos dicen, puede ser incluso expulsado y condenado por apostasía. En otro podcast seguramente hablaremos, porque es que estoy documentándome bastante para estos capítulos. Y hay un caso de un tipo que fue expulsado y declarado apóstata porque no por nada. O sea, él no decía cosas malas de los testigos, sino porque ponía en duda que el cuerpo gobernante fuera el elegido de Dios en la tierra. Solamente por poner en duda eso, eres un apóstata. O sea, no nos cuestiones. No nos cuestiones que vas fuera. Y ahora va el increíble tema de la teoría de 1914 de los 7 tiempos y de la madre que parió al demonio, porque realmente es un lío y se aprovechan prácticamente de que es un lío que no se entienden. De hecho, vamos a ver que no lo han entendido ni ellos, ni siquiera. Bueno, la teoría de 1914 resulta... ¿De dónde sale? Resulta que ellos creen... Hay una profecía que dice que desde la caída del templo de Jerusalén hasta el fin de los tiempos, hasta la llegada de Dios, tiene que pasar 7 tiempos. Ellos calculan, bueno, no voy a ponerme aquí a desgranar todos los cálculos que hacen, pero cada tiempo equivalía a no sé cuántos días, total que eso lo trasladan a no sé cuántos años, total que cada tiempo equivale a no sé cuántos días y al final la cuenta es 2520 años. En resumen, que desde la caída del templo de Jerusalén hasta la llegada de Dios o de Cristo tienen que pasar 2520 años. ¿Vale? Y entonces ellos dicen, bueno, ¿cuándo cayó el templo? Ellos dicen que en 607 antes de Cristo, antes de la era común, como dicen ellos. Un dato que ya empieza mal, porque todo el mundo, todos los eruditos, todos los historiadores, o el 95% de ellos está de acuerdo en que Jerusalén cayó en el año 587, no en el 607. Parece que es muy poco tiempo, y lo es. Es una tontería, son 20 y tantos años. No, son 20 años en concreto. 20 años de diferencia. Pero lo que para la historia es absolutamente irrelevante, para los testigos es muy importante, porque su profecía pende de ese año. Ellos empiezan a contar a partir del 607 y no deberían de haber contado a partir de ese año. Pero bueno, una profecía que ya empieza con el pie bastante torcido o incluso cojo. Bueno, totalmente una profecía que no se sostiene ya desde el principio. Total, que llegamos a 1914, que son los 2520 años que tenían que pasar, ¿vale? Y en ese año vendría el reino de Dios. Que supuestamente eso siguen manteniéndolo. En 1914 llegó el reino de Dios. Hubo una publicación que ellos no quieren reconocer o sí lo quieren reconocer porque es que no les queda otra, porque es que está ahí, que se llama La generación que no pasará. Un libro muy famoso entre el círculo de apóstatas, siervos de Satanás, que deseamos que los testigos caigan por alguna extraña razón. Ese libro que ellos sacaron
hablaba de que la generación que viera estos acontecimientos de 1914 no pasaría, nunca envejecería y nunca moriría. Los que siguieran a Dios, claro. Es gracioso porque han pasado ya 105 años, me parece. Sí, 105. Pero es un libro que luego en otros podcasts hablaremos también de eso, de que la luz, ellos se refieren cuando fallan o cuando algo no les cuadra, que la luz no era lo suficientemente clara en ese momento. Algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque si tú eres la organización de Dios, Dios te lo va diciendo poquito a poco, poquito a poco. Y ellos ponen el ejemplo de, es que tú cuando te despiertas y abres los ojos de repente puedes quedar tan cegado y no entender lo que pasa, pero si te van abriendo poquito a poco la luz, tú te vas adecuando y así. Vaya excusa más absurda. Eso lo podría decir cualquier falso profeta. De hecho, bueno, es que no quiero explayarme aquí en este tema de la luz, quiero dejarlo para otro podcast, pero es un tema que de verdad no sé si ellos se lo creen, no lo sé, creo que sí, pero me parece que nos toman por tontos, por imbéciles, cuando nos dicen eso, porque ellos se creen una cosa absurda, que hay muchas veces que nosotros mismos nos creemos cosas que son absurdas, pero cuando uno no se la cree y encima quiere hacer creer eso, me parece espantoso y me parece que es como un insulto a la inteligencia de tu interlocutor, ¿no? En este caso. Pero bueno, hablando de esa generación, de ese libro que sacaron de que no pasaría, tengo aquí unos datos que voy a leer ahora porque resulta que, claro, la gente que vio 1914 empezó a morir y no pasaba nada, ahí no pasaba absolutamente nada. Y entonces lo fueron posponiendo poco a poco. Primero dijeron que el término de generación era, bueno, quien viera los hechos de 1914. Después, cuando vieron que se estaba muriendo la gente y que no llegaba, decían que la generación que no pasaría era la que naciera de 1914 en adelante. O sea, que todavía hay gente, y eso es lo que yo he predicado, que la generación que naciera en 1914 primero también es que de ungidos, yo he predicado de ungidos, porque también eso ha ido variando entre la gran muchedumbre, ungidos, en fin, no se aclaraban. Yo he predicado que la generación que no pasaría era la ungido que nacieran en 1914 hacia adelante. Cuando estos murieran sería el fin. Bueno, pues no, se han dado bandazos, era en plan los que nacieran ungidos, no, los que nacieran gran muchedumbre, no, de nuevo los que nacieran ungidos, en fin. Hemos hecho un batiburrillo. Al final, por supuesto, sigue sin llegar. La gente ya tiene que tener 105 años. Creo que no hay ningún ungido con 105 años, por lo menos los datos de los testigos. Total, que han tenido que cambiar su significado de nuevo. Pero voy a leer una publicación que tengo aquí de la Despertat del 22 de agosto de 1969, página 15, ¿vale? Que decía lo siguiente. Aquí es cuando todavía se pensaba que los ungidos nacidos en 1914 serían los últimos que verían el sistema de cosas presente y que presenciarían el fin del sistema de cosas. Y en esta Despertar dice así, en referencia a los jóvenes, a que para qué van a empeñar los jóvenes su futuro en una universidad si el sistema se iba a acabar. Dice así, si tú, lector, eres persona joven, también tienes que enfrentarte al hecho de que nunca envejecerás en este presente sistema de cosas. ¿Por qué no? Porque toda la evidencia en cumplimiento de las profecías bíblicas indica que este sistema corrompido habrá de terminar en unos cuantos años. De la generación que observó el principio de los últimos días en 1914, Jesús predijo, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Mateo 24:34. Por lo tanto, como persona joven, nunca realizarás alguna carrera que ofrezca este sistema. Si estás en secundaria y piensas en una educación universitaria, esto significa por lo menos 4, quizás hasta 6 u 8 años más para que obtengas tu título de una carrera especializada. Pero, ¿dónde estará este sistema de cosas para ese tiempo? Estará bien avanzado hacia su fin, si es que no ha desaparecido ya en realidad. Eso es lo que dice la Despertar. Es como, resumiendo, no estudies, no hagas carreras, porque el fin va a llegar.
para que quieras estudiar una carrera de médico, por ejemplo, que es un tema súper recurrido, si el fin va a llegar, ¿a quién vas a curar? Si van a estar todos sanos y vivos, ¿para qué va a hacer arquitectura? Si en el paraíso vamos a saber todos construir nuestras propias casas con nuestras manos salvadas, por Dios. No estudié, de hecho hubo testigos, eso fue en los 80, porque claro, se ha ido renovando tanto el tema. En los 80 se le dijo a los testigos que vendieran sus propiedades y seguramente que se lo dejaran a la Watchtower, porque ¿para qué la iban a querer? Si ya estaba el fin aquí. Así que dadle las propiedades a la Watchtower, dádnoslas. Esto tiene muchísima miga. Si una religión dice, bueno, mira, que dentro de 4 años va a venir el fin, dadme vuestras propiedades que yo las manejo. Y los que estéis estudiando, que dejéis de estudiar, y los que... Dejadlo todo. Predicad, solo predicad, haced discípulos, predicad que esto está aquí, que esto está aquí. La gente lo hizo. Luego, cuando la gente se quedó con una mano delante y otra detrás, la sociedad tan increíblemente dijo, eso nosotros no lo hemos dicho. Solo el hijo sabe el día y la hora, nosotros no. ¿Cómo te queda? Mucha gente se fue a raíz de esto porque, claro, me hace vender mi casa, me hace salirme de mi estudio, me hace salirme de mi trabajo para predicar, para salvar a la gente y ahora no llega nada y tienes tú mis propiedades. Y encima no piden ni perdón, ni tienen ningún tipo de indemnización, ni nada. Porque tú se lo has dado altruistamente. ¡Qué increíble! Bueno, se decía eso y al final no ha venido. Y ahora la generación significa... ahora hay un término que es la generación traslapada, que significa que una generación pisa a la otra. O sea, los que vieron 1914, los que nacieran en 1914, todavía están vivos, y la generación que nazca estando ellos vivos es la generación que no pasará. O sea, una cosa súper rebuscada, muy con unas carambolas increíbles para que les cuadre. Pero para que les cuadre, para que la gente no se le vaya. Porque, oye, tienes que tener el sentido de la urgencia. Decir, oye, que el fin está aquí. Pero ¿cómo lo justificamos que está aquí? Porque si la gente ve que el fin no llega, se nos va. Entonces, mira, que la generación de 1914, la generación que viera a la gente de 1914 es la que no pasará. Tengo aquí otro artículo de la Atalaya del 15 de abril de 2010 que dice así. Hablando de lo del término de generación, porque ¿cuánto dura una generación entonces? Cualquiera que si vas por la calle y tú le preguntas a alguien ¿cuánto dura una generación? Te puede decir, pues yo qué sé, 70, 80 años, lo que dura una persona viva más o menos, ¿no? En Occidente. Bueno, pues según el término de los testigos, una generación puede durar hasta 200 y pico años, ¿no? Entonces, después, seguramente dentro de 200 y pico años, si esta religión sigue en pie, que no creo, se inventarán otra cosa. Pero este artículo de la Atalaya dice así. ¿Qué implica lo anterior? Aunque no se puede calcular cuánto dura esta generación, entre comillas, no lo puedes calcular ahora, ¿no? Porque 100 años antes sí que lo has calculado y varias veces. Y en las asambleas internacionales los miembros del cuerpo gobernante se han hinchado de decir lo que dura, cuánto le quedaba al sistema. 10 años, 5 años, venderlo, hacer esto, hacer lo otro. Hicieron una casa de los príncipes, que también hablaremos en otro podcast de eso. Un pedazo de casa para los profetas resucitados. Hicieron una casa en Estados Unidos para que cuando resucitara Moisés y Abraham y Isaac y toda esta gente fueran a la casa y lo acogiera allí el presidente de la Watchtower, la casa de los príncipes. La hicieron en América, en la ciudad del presidente, no la hicieron en Medio Oriente, que es donde murieron todos. Le hubiera pillado más cerca, pero bueno, en fin. Más de lo mismo. Aunque no se puede calcular cuánto dura esta generación, hay que tener presente un hecho. La palabra generación suele referirse a personas de distintas edades cuyas vidas se traslapan durante un periodo que no es demasiado largo y que tiene fin. Entonces, ¿cómo debemos entender el comentario de Jesús sobre esta generación? Todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse, de ahí no se bajan, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación. Esta generación tuvo principio y también tendrá fin. En cumplimiento de los rasgos de la señal, el cumplimiento de los rasgos de la señal muestra que la tribulación tiene que estar cerca. Tiene que estar cerca, o sea,
Que queda poco, ¿eh? Es tiempo de permanecer alerta y actuar con urgencia. Si así lo hacemos, demostraremos que estamos al día con la iluminación más reciente. Madre mía. Y que seguimos la guía del espíritu. Si hacéis lo que queréis, o sea, si hacemos, perdón, es que me vuelvo loco, me hace un cortocircuito en la mente. Si hacéis esto, demostraremos que estamos con la iluminación al día, ¿vale? Que estamos con la iluminación reciente. La última actualización de la luz vino en 2010. Esto va como las versiones de Android, ¿no? Que cuando una se queda obsoleta se remodela. Pero bueno, ¿pero de qué estamos diciendo, amigos? Pero, a ver, hay gente que puede decir lo que le dé la gana, que puede decir estas tonterías. Pero lo más preocupante es que haya gente que se lo crea. Que haya gente que lo defienda. Y lo más preocupante aún es que hay gente con la que yo he compartido predicación que han predicado porque creían increíblemente que la generación que naciera en 1914 no iba a pasar. Eso lo han predicado conmigo. Y ahora han dejado de lado ese dogma y se han volcado en este como si fuera la verdad absoluta. Han predicado dos verdades absolutas que no tienen nada que ver. Pero es que dentro de 20 años, cuando esta versión de la verdad absoluta quede obsoleta, si siguen vivos y si siguen predicando, los que estén predicando esto, la desecharán y predicarán su nueva versión. Eso es lo más preocupante. Que se lo creen todo y que si le dicen mañana esto era mentira, vosotros lo habéis creído, ahora lo bueno es esto, lo van a hacer. Esto es lo bueno porque la luz está actualizada. La actualización de 2019 ha llegado. Se llama Oreo, la actualización. Increíble, increíble. Hay una cosa muy curiosa que a mí siempre me gustaba mirar y era cuando había un anuario que ya no lo publican y siempre me gustaba mirar el tema de los ungidos porque se supone que cuantos menos ungidos quedaran en la tierra, conforme pasaba el tiempo, antes iba a llegar el fin. Y yo miraba y decía, venga, 8.000 ungidos, 8.000, y no paraba de pasar los años y siempre había los mismos ungidos, siempre había más. Seguramente dentro de 30 años habrá más, habrá 9.000, que como digo, me llama la atención que en 2.000 años que ha tenido Dios para seleccionar ungidos, queden en el siglo XX todavía casi 10.000 ungidos y en el siglo XXI queden todavía 8.000 por lo menos. Y los que queden todavía, o sea, todavía no ha terminado el siglo y llegaremos a mitad del siglo, llegaremos a finales del siglo y quedarán todavía 7.000. Dios se ha esperado hasta el final del sistema de cosas para seleccionar a la gente, porque no había gente válida y no había gente buena, está claro, en el año 500 o en el año 1200 o en el año 1700. No había ni un solo ungido, no había ni una sola persona que fuera capaz de entender el mensaje. Increíble. Todo esto viene porque el sentido de urgencia tiene que ser algo muy fuerte. Cuanto más te enseñen la oreja del lobo, cuanto más veas los dientes del lobo, más pegado vas a estar a ellos. Y si te dicen que viene mañana, que viene el mes que viene, oye, no sabemos cuándo viene, viene como ladrón en la noche. Tienes que estar con nosotros, siempre. Y el sentido de urgencia, de hecho, hay una cosa que han hecho ahora últimamente que es hacer a los testigos comprar una especie de bolsita de salvamento para que cuando venga el fin no los pille desprevenidos. Porque si viene el fin, obviamente pues no va a haber comida para comprar, ni va a haber agua corriente, ni va a haber muchas cosas. Entonces comprad comida y tenerla en casa, guardada, para cuando venga el fin. De esa manera los tienen ahí como asustados. Venga, guardadlo, guardad que viene, que viene. Y es increíble cómo juegan, cómo nos han tomado el pelo. Cómo regresas al pasado y piensas, pero ¿en qué momento? Y lo más triste es que hablas con gente que actualmente es testigo y les dices todo este tipo de cuestiones y no ni lo piensan, o sea, no les da que pensar, no simplemente obedecen ciegamente a esta organización.
Qué increíble. Bueno, amigos, vamos a ver. En el siguiente podcast seguiremos hablando, seguiremos desgranando. No sé si será teoría, si será de lo que ellos creen. No lo sé. Pero esta religión, ya no por mí, sino es que por un montón de pruebas, por un montón de gente que se está dedicando a desgranarlo. Os aconsejo una página web que tengo aquí que se llama miketower.com, donde tiene una página web, tío, que la tiene muy bien estructurada, que la tiene por secciones y desgrana todo. Y es una gran página web que os recomiendo que os paséis. miketower.com se escribe, Mike con K. Y nada, amigos, nos oímos en el siguiente podcast. Recordaros que estoy en iVoox y en YouTube, en las dos plataformas, como el Rincón de Emma, ¿vale? También tengo un canal principal que, bueno, os invito a pasaros si queráis también. Se llama El Gran Mené. Y nada, nos escuchamos en el siguiente, ¿vale? Un saludo.